Y ya está con nosotros Vania, a quien le damos los buenos días y Buenos quien días. también quiere un Claro, pedacito de torta de pescado. Yo también quiero. Y yo Guárdenme, también. por favor, huele Sí, delicioso. ya se lo comió todo Humberto, pero quitaron bueno, todo. para la próxima yo te guardo. Ok, Pero va. siempre y cuando nos digas qué onda con el Palacio de Bellas Artes Pues les empezó. venimos- Fueron décadas para que se Muchas construyera. décadas ¿Por qué para tanto? terminarlo. Pues mira, factores Sí. sociales, pero también de subsuelo. Vamos a empezar con un poco de la historia. Por el principio. Sí, Por el por favor. principio. A mí me encanta. México tenía un teatro nacional Sí. que estaba ubicado en la calle 5 de Mayo y Bolívar, bueno, lo que ahora conocemos como esas calles. Como ahí topaba 5 de Mayo, en el gobierno de Díaz se toma la decisión de tirarlo para que la calle pueda llegar hasta la Alameda. Entonces, en este proceso, obviamente, hay que hacer un nuevo teatro nacional y con la intención de crearlo para un gran lugar para festejos del centenario, Porfirio Díaz encomienda el proyecto a Adamo Boari. Entonces, este arquitecto presenta en 1904 un proyecto para la construcción del nuevo Teatro Nacional, que era como se llamaba en ese momento. Este nuevo Teatro Nacional, en el proyecto de Adamo Boari, tenía un hall muy grande. Es un vestíbulo, Es un ¿verdad? vestíbulo Sí. que estaba considerado para ser un invernadero. En el lado, Bonito. Mira, qué lindo. en el lado poniente iba a tener un gran restaurante, que eso más o menos ya no suena. Sí, ya. Y en el lado oriente iba a tener un cobertizo para los carruajes. Ah, claro, digamos un estacionamiento porque de la así época. llegaba la gente, Sí. ¿no? Exacto. Qué bonito. Entonces, bueno, en 1904, con un presupuesto de 4 millones de pesos, se inicia la obra de la construcción de este nuevo Teatro Nacional. Que era muchísimo dinero, ¿verdad? Era un dineral. Sí, muchísimo. Y se encomiendan los cimientos a una compañía de Nueva York. Esta compañía decide que el mejor cimiento para este nuevo teatro, de acuerdo al subsuelo de México, es una retícula de viguetas rellenas de concreto, que era para que pues, sostuvieran bien el peso, era lo que se usaba en la época. Estamos viendo una foto en pantalla. Esos son los cimientos de Bellas Artes. Ok. Eso es lo que se hundió. Sí. Entonces, bueno, estamos viendo Bellas Artes terminado, que es una maravilla, pero Qué esta que belleza. habíamos terminado Sí, ya qué es belleza. muy posterior, eso ya Sí. es una obra ya del final. Les voy a seguir contando un poco Sí. la historia. Estos cimientos empiezan no calculan bien el peso de la construcción completa, ya que es un monstruo divino, y entonces se empieza a hundir. No me diga. Para 1907 se empieza a hundir, en 1900, aquí están los cimientos, imagínate, esa era la retícula, entonces no tenía un basamento que Claro, fuera apropiado. apropiado, estamos viendo correos al lado, y es importante mencionar que para 1911 Sí. se habían inyectado más de 20 inyecciones de concreto con arena al subsuelo, o sea, 90 toneladas en total, para poder darle soporte al palacio. Se seguía hundiendo igual. El caso es que por la Revolución Mexicana, pues se paran las obras, Boari sale del país, pero deja muchos documentos para terminar la obra, y en diferentes procesos administrativos se intenta rescatar el proyecto, no lo logran. Hasta que en 1931, Abelardo L. Rodríguez con Alberto Pani Sí. toman la decisión de encargar el proyecto a Federico Mariscal. Y en ese momento, es en ese proyecto donde el Teatro Nacional que se construía cambia de nombre al Palacio de las Bellas Artes. Y es como lo conocemos ahora. Entonces, bueno, se retoman para su construcción muchísimos elementos. ¿Se acuerdan que les platiqué el otro día del Palacio Legislativo? Sí. De todas estas esculturas, todas Sí. estas obras que quedaron pendientes. Sí. Bueno, muchas de ellas se fueron a Bellas Artes, como las cariátides que estábamos viendo. Oye, una Esa foto es pregunta. muy padre. Esa, de esta foto, Es mi ¿quién es? bisabuelo Guau. con Alberto Baroni, un reportero, Sí. y están justamente tomando la nota de cómo estaban colocando las piezas artísticas en la fachada de Bellas Artes. Y aquí Qué vemos también privilegio. parte Sí. de la obra. Oye, una pregunta, ¿es cierto que había un grupo de intelectuales, entre ellos Diego Rivera, que se oponía al Teatro Nacional, ahora Palacio de Bellas Artes, porque decía que no tenía pues ese nacionalismo con el que contamos, porque ahora es pieza fundamental de México? Así es. Se ha vuelto Pues, ya un ícono. mira, no te lo puedo asegurar, seguramente sí, pero qué ironía Sí. tan grande ver que se hubiera puesto a estas cosas y Sí. sus obras ahora forman parte de la exhibición Claro. constante del Museo Sí. Nacional Exacto. de Bellas Artes. Y ven, ve estas fotos. Esta foto que vemos aquí Impresionante. es como se mantuvo, eso es la esquina de Bellas Artes,
eso es como las mamparas, con los estanquillos que se ponen ahí durante años, después de 1911 hasta 1931, así se mantuvo, porque pues estaba la construcción y eran como pues las mamparas de las construcciones, y mira qué bonito, todo iluminado. Qué ¿Esto belleza. cuándo fue más o menos? Esto ya tiene que ser en los 30. Sí, más o porque menos ya está cuando se terminada. inauguró. Se inaugura en el 34 y Ya. les vamos a contar que por fin este proyecto de Federico Mariscal, que ya le da el nombre de Palacio de Bellas Artes, se inaugura en el 34 con una obra que se llama La Verdad Sospechosa, protagonizada por María Teresa. María Teresa. María Teresa. María Teresa, se me fue la Ya apellido nos en debes ese el- momento. nos debes Les el debo el apellido. apellido en ese momento. Pero bueno, a partir de este Palacio de Bellas Artes es cuando en 1947 Miguel Alemán, por decreto, crea el Instituto Nacional de Bellas Artes, y es cuando hacemos toda una institución de este edificio y ya creamos Claro. todo lo que viene después. En 1950 María Callas se presentó ahí. Imagínate. Wow, no, bueno, Wow. escenario de grandes, Exacto, escenario. Recinto de grandes Gabriel. artistas. Y, Sí, y sin no duda queremos alguna. dejar de comentar una cosa. Es importante decir que el único telón antifuego que existe en un salón de ópera está en Bellas Artes. Guau, impresionante. Y es hecho por Tiffany. Y es una maravilla porque de hecho te permite que si tras bambalinas se crea un incendio, Dios no lo quiera, pero si hubiera un incendio, tienes hasta, no quiero mentir, como cerca de 6 horas para poder desalojar el lugar. Muy O sea, bien. sostiene el fuego de ese lado. Y aparte de que es una cosa divina, porque son los dos volcanes, el Popo y el Ista, entonces, bueno, imperdible. Vania, muchísimas gracias por este recorrido, definitivamente por un recinto que usted seguramente conoce, y si no conoce, si viene de visita, es lugar principal para conocer.